Bienvenidos jóvenes, el día de hoy trataremos el tema teoría atómica. En nuestra clase de Química 1 les saluda la profesora Irinia Núñez. Daremos inicio con la exploración de conocimientos. La pregunta que les propongo que ustedes respondan es la siguiente. ¿Cuál es la partícula elemental de la materia? Vemos ahí una imagen en la que se nos enfoca un punto negro y alrededor una sombra en forma de una nube. Toda la materia está formada por esa pequeña partícula que nosotros observamos ahí, que es llamada átomo. Entonces, ¿de qué trata este tema de teorías atómicas? A lo largo de la historia se fueron considerando diferentes modelos para el átomo y de ahí surgen entonces diferentes teorías atómicas. Anteriormente, griegos y filósofos como por ejemplo Leucipo y Demócrito consideraban que el átomo era una partícula que no se podía dividir, un solo punto de materia, y ese punto de materia era imposible poder encontrarse dentro de él otras partículas subatómicas. Uno de los primeros modelos para el átomo fueron propuestos por John Dalton. John Dalton consideraba al átomo como una sola partícula o un solo punto, el cual no estaba formado ni de protones ni electrones y por lo tanto que no se podía dividir. Este es el modelo más antiguo que se conoce acerca del átomo. Luego surgió la idea de Joseph Thomson. En el caso de Thomson, él identificó partículas tanto positivas y negativas, pero todavía no podía deducir que los electrones no estaban inmiscuidos en el mismo núcleo. En este caso ven ustedes que este modelo tiene en el mismo núcleo tanto los protones de carga positiva como los electrones de carga negativa. Entonces a este modelo lo llamó modelo del pudín de pasa, porque protones y electrones estaban conviviendo en un mismo espacio, es decir, en el núcleo. Luego surge el modelo de Rutherford. En este modelo ya aparecen unas hélices alrededor y un punto central. En esas hélices alrededor colocaba unos puntos rojos, en este caso en la imagen, como lo podemos observar, los cuales representaban los electrones. Es decir, Rutherford separó los electrones de los protones en el centro y los electrones alrededor del núcleo. Luego surge el modelo de Niels Bohr. Niels Bohr, al ver las ideas de Rutherford, mejoró su modelo y en este caso ubicó protones y neutrones en el centro y los electrones alrededor, pero en órbitas circulares y también en diferentes niveles o escalones. Y el modelo actual acerca del átomo y el que se basa en la mecánica cuántica es el modelo propuesto por Schrödinger. Él consideraba cuando propuso su modelo que los electrones se encontraban sí alrededor del núcleo, pero estos en órbitas. Y esas órbitas u orbitales es donde se van a encontrar los electrones, pero no es posible saber con exactitud en qué lugar están esos electrones, sino que tener una idea o una noción de dónde se podrían encontrar. Muy bien. Tenemos entonces que en el núcleo podemos encontrar nosotros partículas subatómicas. Además de esas partículas subatómicas del núcleo, también en un átomo hay electrones que no van a estar en el núcleo, sino que van a estar alrededor. Entonces, las partículas subatómicas de un átomo son más pequeñas que el átomo y se han dividido en protones, P+, electrones, E- y neutrones, representados con una N mayúscula. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones no tienen ninguna carga. Este es el modelo que generalmente nosotros reconocemos, donde ubicamos protones y neutrones en el centro, en un espacio llamado núcleo, y los electrones en las órbitas circulares, y estas órbitas circulares van por niveles. Para poder visualizar las partículas subatómicas de un átomo se utiliza una representación.
En este caso tenemos nosotros aquí unas letras. Esta X que ustedes pueden observar acá representa el símbolo del elemento químico. Por ejemplo, si hablamos del cloro. Ese cloro sería, ¿verdad? Se ubicaría donde está la X. Luego también en la parte izquierda inferior encontramos la letra Z. Esa letra Z representa el número atómico o también el número de protones. En nuestra tabla periódica nosotros podemos encontrar ese número Z siempre al lado izquierdo del nombre del elemento. Bueno, al lado izquierdo donde está el símbolo del elemento. Si lo buscamos en la tabla periódica, ese es el número atómico, que también es el número de protones, que se representa acá con una letra Z. En la otra, en la parte de arriba, tenemos la letra A mayúscula, que representa el número másico, también conocido como peso atómico o masa atómica. Número másico también sería masa atómica o en la tabla periódica que ustedes lo pueden encontrar como peso atómico. Muy bien, ¿cómo voy a saber yo cuál es el valor de la masa atómica de un elemento? Bien fácil, solamente tendríamos que sumar los protones más los neutrones, es decir, la masa atómica o número másico es protones más neutrones, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los neutrones se representan con una letra N mayúscula, pero en esta representación no se ubican esos neutrones. ¿Por qué? Porque ya van incluidos en la A, que A es igual a Z más N. Esa misma representación anterior la podemos notar acá con el átomo de hidrógeno. En la parte de arriba tenemos el valor de A, es decir, el valor de la masa atómica o número másico, que para el hidrógeno equivale a 1.0079. Ese mismo número másico o número atómico usted lo encuentra en la tabla periódica, en la parte de la simbología pueden observar que ahí dice peso atómico. Ese peso atómico es el mismo número másico o también masa atómica. Y en la parte de abajo, vean ustedes, para el hidrógeno, como el hidrógeno en la tabla periódica es el número 1, ese 1 es el número atómico y también representa el número de protones. Y se ubica acá en la parte izquierda inferior. También la podemos considerar como con una letra Z. En el caso que queramos calcular el número de neutrones, bastará con hacer una resta entre la masa atómica o número másico menos el número de protones o número atómico. Esa resta nos va a dar la respuesta que serían los neutrones. Veamos ahora este ejemplo. Nos están pidiendo aquí cuáles son los valores de A, Z, N, P más, E menos. Recordemos que A es el número másico o masa atómica. Z es el número de protones o número atómico. N, neutrones. P más, protones. E menos, electrones. Vamos a identificar entonces eso en la siguiente representación. Lo primero es que nosotros podríamos también identificar de paso de qué elemento se trata cada uno de estos que tenemos acá. Por un lado tenemos al Cl, que es el cloro. Entonces aquí tenemos el elemento que es el cloro. Lo ubicamos por acá. Luego vamos a ordenar, nos piden que deduzcamos cuál es A, que saquemos cuál es el valor de Z, cuál es el valor de N, cuál es el valor de P más y cuál es el valor de E menos. Entonces aquí vamos a ir ubicando esa respuesta. Recordemos que A va a ser el número que se encuentra en la parte superior izquierda. Entonces el número A, es decir, la masa atómica sería 35 y lo ubicamos por acá. Miren. Luego tenemos Z. Recordemos que Z es el número que está en el extremo inferior izquierdo. Este va a ser Z, que es el mismo número atómico, como también es el número de protones. En este caso,
Z equivale a 17. Miren. Después nos están pidiendo los neutrones. Recordemos que anteriormente dijimos que los neutrones equivalen a la resta entre A menos Z. Por lo tanto, tenemos que restar a la A, que en este caso es 35, le vamos a restar Z, que es 17. 35 menos 17 nos da un total de 18. Vamos a ver, 10, 20, 28, 35. Entonces, N va a ser igual a 18. Miren, este sería el valor para N. Luego, el número de protones es el número que está en la parte de abajo, porque los protones es el mismo número atómico. Es decir, la respuesta aquí sería 17. Y por último, la cantidad de electrones cuando un átomo es neutro. En este caso, si no hay ninguna carga acá, no dice positivo ni dice negativo, entonces este átomo va a tener la misma cantidad de protones como de electrones. Por lo tanto, los electrones es igual a 17. Miren, recuerden, los protones, número atómico, es el mismo valor. Y el número de electrones, cuando el átomo no tiene ninguna carga, entonces es el mismo. Protones, electrones y Z van a ser el mismo valor, van a tener el mismito valor. Muy bien, continuamos con el otro ejemplo. En este caso tenemos aquí el elemento. ¿Cómo se llama? Si es Na, lo buscamos en la tabla periódica. Vemos que Na es el sodio, entonces le escribimos ahí sodio. Luego buscamos los valores de A, valores de Z, valores de N, valores de los protones, de los electrones. A, recordemos siempre, es el número que está en la parte de arriba, es decir, en este caso será 23. Z es el número de abajo, en este caso será 11. N es la resta de A menos Z. A menos Z. A es 23 menos Z, que es 11. Eso me va a dar un total de, vamos a ver, aquí sería la respuesta 12, ¿verdad? 12 más 11, 23. Entonces, N va a ser igual a 12. Aquí está. Luego P es el mismo Z. Este mismo Z es P+, es decir, protones. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 11. Los electrones, los protones, son los mismos, entonces sería también 11. Y ahí tendríamos los valores para A, Z, N, P+, E-, de estos dos elementos. Consideremos ahora estos otros ejemplos. Veamos en estas imágenes que tenemos un mismo elemento que en este caso es carbono. Miren, en los tres casos son carbonos. Hay una cosa interesante acá. Observamos nosotros que el número de abajo, que es Z, ¿verdad? El número de protones o número atómico, en los tres es el mismo, 6, 6 y 6. Pero si observamos el número de arriba, es decir, el número másico o número atómico, que es A, para los tres elementos es diferente, ¿verdad? Entonces, estos átomos, aunque pertenecen, ¿verdad?, a un mismo elemento que es carbono, los tres tienen diferente masa atómica. Esto quiere decir que no son átomos iguales, sino que finalmente ellos lo que les está sucediendo es que tienen un exceso de masa atómica, pero esa masa atómica en exceso se la brinda la cantidad de neutrones que tenga cada uno de ellos. A este tipo de átomos se les denomina isótopos. Los isótopos son aquellos que tienen el mismo número de protones, pero su masa atómica varía.
Otra cosa interesante que cabe mencionar acerca de esto de las partículas subatómicas es que todos los átomos van a estar conformados por ellos. Existen algunos átomos que van a emitir esas partículas subatómicas. A esos elementos se les llama radiactivos. Por ejemplo, el uranio y el torio son bastante radiactivos. Pueden emitir partículas y esta la pueden emitir a grandes velocidades. A este fenómeno que tienen algunos elementos químicos se les denomina radiación. La radiación es la emisión de partículas subatómicas o de energía proveniente de fuentes naturales como por ejemplo el uranio, el torio, y esta energía la emiten a grandes velocidades y esto puede causar daños a los seres vivos cuando existen estos elementos que son bastante radiactivos y el ser vivo se expone a este tipo de radiación o a esta emisión de estas partículas subatómicas. Para concluir con nuestra clase del día de hoy, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que la masa atómica siempre va a ser la suma entre los neutrones y los protones. Otra cosa interesante es que los neutrones los podemos calcular nosotros con la resta entre la masa atómica y el número de protones. Otra también cosa interesante es que todo átomo puede emitir radiación, que es una forma de energía. Y por último, lo que acabamos de mencionar es que los isótopos de un elemento presentan diferentes masas atómicas. Tomando en cuenta la temática de esta semana, ustedes pueden ser capaces ya de realizar la asignación número 2, que trata acerca de este tema de teoría atómica. En su material podrán encontrar el enlace para que puedan subir su tarea al formulario. Y la tarea es bastante sencilla. Una de ellas es que tienen que dibujar dos modelos, estos que se les proponen. Yo se los estoy mostrando acá y están en el material también. Lo van a dibujar y van a escribir en esta parte quién lo propuso. Si fue Niels Bohr, Rödinger o Dalton. Ustedes van a escribir aquí quién lo propuso. Solo es el nombre nada más. Y características pueden escribir unas dos o una característica, como ustedes quieran o prefieran. Otra parte de la asignación es que ustedes deben completar eh, estas partículas que les piden acá, o estos valores. Les piden el valor de A, de Z, N, P y E. Eso ya lo explicamos aquí en este video, como también se los dejé bien claro en el material. Además acá, miren, les agregué un ejemplo para que ustedes se guíen de él. También en esta parte, la parte 3, les asigno 3 preguntitas para que ustedes puedan responderlas. Y por último, que puedan investigar un poco acerca de qué fue lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, por qué sucedió y qué efectos ha causado. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.